Buenas noches a todos, bienvenidos a Más allá de las ondas. Es lunes, son las 9:30 y estamos en directo en nuestros perfiles tanto de Facebook como de YouTube, y también saludamos a todos aquellos que nos estáis escuchando también en diferido los viernes a las 10 de la noche en acercateradio.org. Así que bien, saludados todos. Hoy tenemos un programa muy interesante y no me quiero enrollar porque queremos ir al meollo de la cuestión, como bien ha dicho nuestro invitado antes de empezar, ¿no? Queremos dejar cosas y hablar cosas, y para eso necesitamos pues tiempo, y para eso pues no voy a enrollarme demasiado. Voy a presentar al equipo. Raúl Veloz, a todos aquellos que nos estáis viendo, sabéis que lo único que pide este programa, que se reúne un grupo de gente los lunes para emitir y para conocer a gente tan interesante como por ejemplo esta noche con el profesor Denis Estelar, es que le deis a compartir este vídeo para que todo lo que se hable aquí ruede por las redes sociales, vaya de aquí para allá, de allá para acá, y todo el mundo escucha el mensaje, que al final es lo que importa. Empezamos presentando a los miembros de Más allá de las ondas, y tenemos como siempre desde Tarragona a Josefina Vivendas. Buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos ya preparados para empezar. Así es. En un programa tan interesante. Con muchas ganas yo. Venga, que ya somos un montón en directo y vamos a irnos rápido, presentar a todo el mundo. Josefina Vivendas, gracias. Seguimos desde Barcelona. También tenemos con nosotros a la terapeuta y amiga Ana María Santos. Buenas noches. Buenas noches. Hoy promete ser muy interesante, Luis. Lo va a ser. Estamos pendientes y ayudarme a hacer una buena entrevista. Gracias, Ana. También tenemos desde Cambrils, también en Tarragona, a nuestra tarotista y amiga Montserrat Alsinella. Montse. Hola, buenas noches. Pues bueno, como bien decís, rampando para escuchar al profesor Denis, y un saludo a todos los que están y también a Acércate Radio. Ahí. A todos los que están escuchándonos los viernes por la noche en acercateradio.org. Tenemos desde Tarragona también a nuestro terapeuta y, por supuesto, amigo Lorenzo Arroyo. Buenas noches, Lorenzo. Hola, buenas noches, Luis, compañeros, y como siempre a todo el mundo que nos escuche y nos ve. Y deseando empezar el programa con nuestro invitado. Claro que sí. Es lo que vamos a intentar hacer, conocerlo y ver qué nos quiere decir en una noche tan especial. Gracias, Lorenzo. Y también en Tarragona tenemos a nuestra compañera y amiga personal, Lidia Simón. Buenas noches, Lidia. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Bueno, aquí, con muchas ganas de volver a escuchar a Denis esta noche. A ver qué nos cuenta. Perfecto. A todos aquellos que me estáis mandando solicitudes de amistad en el perfil de Facebook, como ya hemos llegado al tope de 5.000, no podemos aceptar a nadie más, pero no pasa nada, le dais a seguir, o bueno, no pasa nada, lo podéis ver igual. Tenemos la página de Facebook también con el nombre del programa, Más allá de las ondas, y también lo podéis ver todos los programas que hemos grabado en nuestro canal de YouTube. Pero en Facebook hemos llegado al tope, que son 5.000, y bueno, pues en 5.000 no se puede más. Ahora ya, sin más preámbulos, vámonos a hablar con él, que al final es la persona que tenemos muchas ganas de volver a escuchar. Ahí lo tenéis, Denis Estelar. Profesor, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches y buenos días desde donde sean que nos llamen, a todos los espectadores. Gracias a todo el equipo por invitarme. Gracias. Estamos aquí con muchas ganas de verte, porque el título del programa dice, bueno, vamos a hablar con el profesor Denis Estelar. Oh, qué bien, qué bueno, un tío interesante, y su manera de explicar, bueno, yo no te conocía, te lo dije, ¿no? Su manera de explicarse, pues me parece muy interesante, muy amena, muy normal. De esos que escucho y no necesito luego interpretar, ¿no? Que lo escucho y lo entiendo. ¿Sabes qué quiero decir? Que parece que no, pero es muy importante. Pero hoy viene a derribar mitos del mundo del espíritu, o del mundo espiritual, ¿no? Y me encanta, porque yo me pasaría el día derribando esto. Pero quiero escuchar a alguien como tú que nos quieres decir algo, y luego todos los demás, los que estáis en casa viéndonos, los que nos estáis viendo a través de cualquiera de nuestros perfiles y nuestros colaboradores, podremos comentar o preguntar lo que sea necesario. Así que te dejo la pantalla para ti y somos todo oídos. Muchas gracias a todos por invitarme. Bueno, hoy lo que a mí me gustaría es lanzar una oportunidad de poder cambiar un paradigma de pensamiento. Cuando yo tenía 7 años, en esta introducción que es importante y es necesaria, yo desarrollé la capacidad que ahora llamaríamos mediúmnica o psíquica. Tuve problemas tanto en la escuela como en los familiares, pues porque me decían que mi mirada siempre iba vagando hacia una esquina concreta y que eso generaba miedo en mi entorno,
o que también me encontraban hablando solo y teniendo largas conversaciones con energías que parece que los demás no veían ni podían percibir. Con el paso de los años, esta capacidad psíquica se acabó convirtiendo en mi trabajo, es decir, en lo que yo hago y a lo que yo me dedico. Durante 20 años ejercí lo que ahora llamaríamos la mediumnidad. ¿Por qué he dado las gracias a esta entrevista y esta oportunidad? Creo que lo que hoy voy a compartir lo tienen en su interior cada uno de ustedes, pero que debido a la confusión, a la desinformación, a la cantidad de fuentes de la que uno puede beber, al final no distingue muy bien lo que uno sabe y lo que no sabe. Cuando yo tenía 10 o 11 años empecé a colaborar con la policía desde muy pequeñito, pues buscando a personas que estaban desaparecidas, tanto para saber si estaban ya encarnadas, vivas, o si ya habían cruzado. En el momento en que yo las percibía cerca de mí, pues evidentemente interpretaba que ya no estaban, y cuando yo no las percibía, pues entonces ayudaba a las fuerzas del Estado a intentar saber por dónde podían estar. Todo esto primero me llevó a también verificar que todo lo que yo hacía era cierto y era verdadero, y ahí es donde yo me di el salto. Aprendí a atender a las personas en una humilde habitación de mi casa, donde venían a conectar con sus seres queridos, con aquellos que ya habían cruzado al otro lado. Aquí es donde está el quid de la cuestión. A lo largo de 20 años donde yo me he dejado grabar con sus grabadoras, con la gente que venía con sus teléfonos, y a lo largo de tantos años dando mensajes, no me he encontrado en casi absolutamente nunca todas estas historias y cuentos para no dormir que las personas van, a veces con buena intención o a veces con una intención dudosa, pasando de generación en generación sobre las corrientes espiritistas. Quiero empezar por un punto que es polémico y es muy importante. Los maestros, o seres de luz, como yo los llamo, los maestros, me dijeron que nosotros pactamos el cuándo, pero no el cómo partimos. Que nosotros ya tenemos una fecha de partida incluso antes de nacer. El cómo no, porque el cómo es el libre albedrío del universo. Parece sí como que cada uno de nosotros tiene un cronómetro que a la que se pone 0, aquello que nosotros llamamos ángeles o seres de luz, pues montan todo un teatro en la tierra para podernos llevar a nuestro hogar, a nuestro origen, allí donde estábamos antes de encarnar. ¿Por qué uso esta premisa? Para poder tirar el primer mito del aquel que todo el mundo habla. Es que murió tan joven, es que tenía toda una vida por delante, es que pobrecito, mira, no era su momento. Todo eso es falso. Nosotros tenemos una fecha de partida antes de nacer. Y es cierto que a veces parece que dignifiquemos más a un señor que se va con 90 años, que a lo mejor tampoco quiere irse y quiere aferrarse a la vida, como cuando se va a una niña de 9 años y realmente no comprendemos cómo funciona esto. Realmente el espíritu encarna para obtener ciertas experiencias, que a veces las obtiene justo a tiempo antes de partir y otras veces parte y no es capaz de poder asimilarlas todas y tiene que regresar. ¿Por qué digo lo de cada uno tenemos un momento de partir? Para poder derribar esos mitos de es que tengo aquí a un señor que tenía cosas pendientes y por eso no puede encontrar la luz. Vamos a ver, ¿alguno de ustedes, si en este momento falleciera, partiera al otro lado, no tiene nada pendiente? ¿Una hipoteca que pagar? ¿Una lavadora que poner? ¿Ropa que tender? ¿Una hija a quien ver crecer? ¿Una pareja con quien compartir hasta tu vejez? Pero ¿quién aquí no se va al otro lado con cosas pendientes? Cuando realmente a lo que nosotros llamamos cosas pendientes se le denomina karma. Cuando todos nosotros tengamos todas nuestras lecciones pendientes, entonces ya no necesitamos encarnar más. Y eso no implica que ya que tenemos una fecha de partida marcada, la gente no se fue antes de tiempo, no era su momento, se quedó atrapada aquí, está sufriendo allá. Señores, todo eso no es real. Todo eso es falso. Todo eso es información incoherente, fruto de beneficios económicos o de intereses personales para lucrarse de la ignorancia, de la inocencia y del sufrimiento de los vivos que no comprenden por qué sus seres queridos se van, cuando a veces gozan de salud o gozan de juventud o realmente han tenido una agónica enfermedad y en lugar de irse al día siguiente han agonizado durante 20 años antes de partir, porque hasta que no es su momento no se van. Esto es lo único que yo me quería decir, como que nosotros hemos convertido
la vida espiritual en un estigma. La gente me viene a la consulta y dice, no, quiero preguntarte si mi hijo está en la luz. A ver, estar, ¿dónde no puede estar que no sea en la luz? No, atrapado en mi casa, en la oscuridad, perdido. Pero defina usted qué es espíritu. Mire, me voy a adelantar. Su hijo no murió de muerte natural, ¿verdad? Me refiero de muerte digna, como la gente dice. ¿Usted cree que su hijo no está en la luz porque ha fallecido de un modo que socialmente no está bien visto? ¿Qué fue? ¿Suicidio? ¿Sobredosis? ¿Qué fue? Bueno, dijeron que se cayó por un balcón y que fue un accidente. Perfecto. Entonces, estamos intentando comprender si su hijo está en la luz o si su sentimiento de culpa le dejará a usted vivir a partir de ahora y su incomprensión. ¿Cuánto dinero le habrán sacado para decirle que sí, que su hijo no está en la luz? ¿Rituales? ¿Velas? ¿Cuánto le habrá costado? ¿Y cómo sabe usted que aquel que decían que ya no está en la luz, que tampoco tenía usted evidencia alguna, ahora sí lo está, cuando tampoco tiene evidencia alguna? En esto se ha convertido el mundo del espiritismo, muy influenciado por los supuestos médiums, sobre todo sudamericanos de origen brasileño, que han utilizado la corriente espiritista como una corriente de agonía, de angustia, de una fuente de sufrimiento. Nosotros somos seres humanos encarnados, espíritus, estamos condensados en un cuerpo para obtener experiencias. Nosotros no podemos intervenir en el mundo de los espíritus. Es el mundo de los espíritus el que interviene en nosotros. Por lo tanto, tenemos que coger todo ese paradigma espiritual y darle la vuelta. No, bueno, es que yo a mis familiares les hago una novena y una misa y un ritual de no sé qué para que obtengan la luz. O yo soy una barquera, yo me dedico a coger espíritus perdidos del mundo y cruzarlos a la luz. Que un ser humano diga que está ayudando a un espíritu a alcanzar la luz es como intentar decirle a una hormiga que desvíe un planeta para evitar un eclipse. Es una soberana estupidez, fruto de la ignorancia y que se lo comprará gente que realmente, o por culpabilidad, o por intereses, o porque realmente hay una herida que no pueden superar, les comprarán ese cuento. El ser humano es el que debe pedir ayuda al mundo espiritual. El mundo espiritual no necesita pedir ayuda al ser humano. Entonces, le voy a hacer una novena a mi papá porque murió solo en un accidente de tráfico. No enciendas una vela para darle luz a tu papá. Enciende una vela para pedirle a tu papá que te dé luz a ti, porque tú sigues perdido en tu ego, en tu amnesia, en tu ignorancia, en tu realidad distorsionada del mundo espiritual. Y esto se ha convertido en un folclore de tal manera que yo es que alucino con la cantidad de preguntas y con la cantidad de anécdotas y con la cantidad de historias relacionadas con el mundo espiritual, de tanto dinero, de tanto daño y de tanta estupidez. Simplemente no es que lo diga yo. Cuando ustedes lo vivan, cuando ustedes lo experimenten en primera persona, sabrán que el mundo espiritual es amor incondicional, es paz, es una liberación. Y que una vez alguien, ya sea un hijo, un nieto, una mascota, quien sea, y usted mismo pueda abandonar su cuerpo y regresar al punto energético de lo que fue antes de venir, no necesitará absolutamente a nada, ni nadie, ni rituales, ni absolutamente nada que los vivos puedan hacer en el mundo de los espíritus, porque es como una mariposa intentando hablar con una larva. No lo va a entender, porque son planos de conciencia distintos. De tal manera que cuando nosotros crucemos al otro lado y ya no tengamos ninguna cuenta pendiente, no es que nos quedemos atrapados a lo largo de la vida en ningún sitio, es que ya no necesitaremos encarnar más. Y esto es muy importante porque era tal la cantidad de preguntas que me hacen en eso que les dije a todo el equipo de Más Allá de las Ondas que me dejaran hacer una pequeña introducción para poder derivar todos estos mitos, que yo sé que si ustedes me están escuchando entenderán que realmente es así. Mirad, hay una anécdota muy importante. ¿Los espíritus pueden acudir a nuestra vida? Sí, claro, si no, no estaríamos hablando de ellos. Pero tienen dos papeles fundamentales. El primero, no menos importante, demostrar que la vida después de la vida continúa,
pueden conectar con cualquier ser con el que tuvieron vínculos en vida y manifestarse en su vida a través de señales, de aromas, de músicas, de canciones, de frases, de situaciones, de sueños. Pero cuando los espíritus intervienen en nuestra vida, no solo es para demostrar que la vida después de la vida continúa. Normalmente son dos señales muy marcadas. Cuando hay espíritus en nuestra vida, pueden indicar que viene una partida familiar o que viene la partida de alguien muy cercano y que vienen a darle ese recibimiento. No a esperarle, porque el espacio y el tiempo es distinto. Vienen a darle ese recibimiento y a preparar a los vivos para ese desenlace que se acerca. Y una vez esta persona del entorno o de la familia parte ese ser y los espíritus que le rodeaban, y luego dejan de sentir a no sentirlos. Y la importancia de los espíritus en nuestra vida es que vienen a ayudarnos a aprender lecciones, a liberar karmas, a hacer una colaboración. Los maestros siempre dicen que es bueno no tener noticias de los vivos eternos, de los muertos, porque significa que ellos están en un plano evolutivo y nosotros estamos haciendo nuestra vida de forma normal, de tal manera que nosotros seguimos su camino y las entidades espirituales otro, aun estando vinculados. Pero cuando en nuestra vida aparezca nuestra abuela o nuestra mamá o un hermano o alguien que ya partía, primero acaban de demostrar que la vida después de la vida continúa, porque si no, no podrían manifestarse, ¿cierto? Pero luego es muy importante saber para qué vienen. Pueden estar anunciando la partida de otro ser o estar ayudándonos a una lección. Y descubrir qué lección es la que tenemos que aprender es lo más importante. No es ni quién es ese espíritu, ni para qué es, ni por qué es, ni para qué está, ni durante cuánto tiempo. No hagan preguntas que no pueden comprender, porque no estamos en ese plano espiritual, estamos en este. No nos entendemos ni entre nosotros en un mismo mundo como para entender otros mundos. Es muy importante saber que cuando manifestamos, percibimos mundos espirituales cerca, es porque nos intentan enseñar o transmitir algo. Y eso sí es realmente importante. No buscar a exorcistas, ni buscar a gente que nos haga una limpieza, que nos escupa whisky en la cara o que nos haga fumar 3 puros la hora. Todo eso es nuevamente folclore, fruto de angustia, y siempre hay algún interés económico o algún interés ritualista o algún interés físico o algún interés emocional. Siempre se basa en la manipulación, porque los espíritus son libres y no necesitan nada de nosotros. Hay algo muy curioso. Miren, a lo largo de 20 años, yo solo he escuchado decir a los miles de espíritus que han acudido a mi consulta, yo siempre he sido muy filtrado, siempre he sido muy exigente. Les pedía que me dieran su nombre, si podían darme el motivo de su partida y si podían darme algo personal o privado que solo la persona que yo tenía delante sabía. Si me respondían a esos 3 filtros, les dejaba información, analizarla. Si no, pues decía que no lo recibía bien o que no podía verificar la fuente y por tanto pasaba a otra cosa. Una de mis primeras experiencias relacionadas con derribar mitos fue cuando mi abuelo, que ya estaba un poco fallecido, ya estaba un poco enfermo, cerquita de fallecer, me decía siempre: nene, tú coge mis cenizas y tienes que tirarlas en el pueblo tal, y prométemelo, que yo sé que trabajas en este mundo espiritual y prométemelo y tal. Y yo, sí, abuelito, sí, tú cuando te vayas yo cojo estas cenizas y iré yo con mi coche o con un avión a ese pueblo. Bueno, ya saben lo que son los conflictos familiares. Cuando mi abuelo partió y fue incinerado, pues las cenizas actualmente en el día de hoy no están donde él me pidió. Cuando pasaron 2 o 3 semanas de su partida, se me manifestó en mi casa en una de mis meditaciones y lo primero que yo hice como mi reacción fue ver su silueta y bajar la vista en modo de vergüenza, porque yo sabía que yo no había hecho algo que era correcto. No había podido coger sus cenizas y tirarlas porque habían conflictos familiares de intereses que no me dejaban, ¿eh? Y lo primero que me dijo mi abuelo fue: nene, eso ya no importa. Ahí es donde empecé a darme cuenta que estamos cargados de creencias religiosas, de prejuicios medievales, de tonterías mediúmnicas que compramos a gente que dice conectar con, pero luego tampoco nos dan determinadas pruebas, y mezclamos gente que canaliza con gente que cree que canaliza, luego gente que canaliza pero luego impone sus propios criterios sobre el mundo de la canalización. Y lo único que pasa es que ya no solo no comprendemos nuestra vida física, sino que tampoco comprendemos que
que una vez nos liberamos de esto, no nos ata absolutamente nada ni nadie. Mirad, los espíritus a lo largo de 20 años solo han dicho 3 cosas. 3 que a lo largo de los estudios de mi vida he encontrado en otros puntos del planeta. Solo han dicho: lo siento, te amo y gracias. Previamente a esas declaraciones del espíritu, siempre he pedido un nombre o una fecha de nacimiento, o que me dijera cuántos hijos tiene, o que me dijera... Siempre he verificado que la gente pudiera demostrarle a través de mí que la vida después de la vida continúa. Quitando todas las tonterías de que si los mediums conectáramos con difuntos, podríamos saber el código PIN de su tarjeta de crédito, o podríamos descapitalizar a la gente que no tiene familiares. Si los mediums tuviéramos el objetivo de eso, podríamos coger a todos los difuntos que han tenido cuentas bloqueadas en su vida y que no han tenido descendencia, y estaríamos todos puestos en los países fiscales. Y como veis, todo eso es una tontería soberana, porque todo eso no importa cuando uno cruza. Bueno, uno de los estudios más importantes de los Kahuna, de los sumos sacerdotes hawaianos, fue una práctica ancestral para liberar los bloqueos de las familias, y los Kahuna, estos sumos sacerdotes, servían de mediadores entre los familiares que tenían traumas o conflictos entre ellos, y los acompañaban en un ritual de confrontación, discusión, perdón y liberación. A todo este ritual ancestral familiar lo llamaban encontrar el equilibrio, encontrar el pono, que es equilibrio. Y todo este camino ancestral de Hawái fue trasladado después a Europa a través del Ho'oponopono, que es encontrar o corregir un equilibrio, corregir un error, encontrar el equilibrio, donde realmente ayudan a trabajar en el subconsciente a través de decretos te perdono, te amo, lo siento y gracias. Pero el te perdono los espíritus no lo utilizan porque el perdón implica una manipulación de las creencias religiosas. No esperan que el vivo perdone nada, porque saben que todo es perfecto y que todo ha sucedido por una razón, que hay una lección a aprender o aprendida detrás de todo lo que sucede. Por tanto, el concepto de te perdono lo eliminaríamos de la ecuación. Sin embargo, esta técnica familiar del Ho'oponopono de Hawái también se encontró en un psicoterapeuta alemán llamado Bert Hellinger, que se fue de misionero a Sudáfrica y empezó a estudiar las prácticas y las creencias de los chamanes zulúes. Y en él encontraba que reunían a las tribus que creían que tenían traumas de familias en origen, y a través de estos te perdono, lo siento, te amo, creaban vínculos que podían bloquear y desbloquear todos los traumas que venían de los familiares, de los padres, de los traumas y de los bloqueos. Y luego también lo trajo todo el mundo creando una técnica psicoterapéutica conocida como las constelaciones familiares, adoptadas por él mismo, ¿no?, como fundador, teniendo un gran efecto. Por lo tanto, es curioso que el mundo de los espíritus utilice los 3 temas tan importantes del lo siento, te amo, gracias, que también se encuentre en los psíquicos de Hawái y que también se encontrarán en los psíquicos de Sudáfrica, de una tribu que es bastante numerosa, de los zulúes. Por lo tanto, todo lo que es fuera de estos baremos y de estos patrones son cosas sacadas de las películas, de las series B y de todas estas cosas de que alguien le comenta a alguien, soy medium, y su hijo sufre porque su hijo murió de no sé qué. Entonces la otra persona dice, es verdad, no sufrió de muerte natural. Significa que dignificamos la muerte. Que alguien que muere de cáncer en un hospital terminal es más digno que alguien que muere en la calle de sobredosis, cuando realmente ese espíritu se libera de la misma manera. Y por tanto, un poquito sentido. Se oye un poquito, Denis, el micro se oye un poquito mal, el ¿Bajo, tuyo. alto? Distorsiona un poquito y a veces bajo. Y me lo van diciendo gente que pero nosotros no es. A ver si, bueno, no sé si tú lo puedes escuchar o mirarte tu audio, a ver cómo lo llevas. Se te escucha, se te ha escuchado todo bien, sí, pero a veces parece como que incluso se va perdiendo un poco de capacidad. Qué curioso, a ver, porque no estoy descargando nada, ni estoy utilizando... Ahora mejor, no sé, por si... Sí, ahora bastante mejor. Bueno, estamos en directo con Denis Estelar, mientras que él se lo mira todo y es cierto lo que nos está contando. Unos estarán a favor y otros estarán menos a favor, porque el mundo es así.
y tal como diría aquel, tal como es arriba es abajo, ¿no? Pero lo que sí que es verdad, y esto luego vas a continuar diciendo lo que tú quieres decir, que para eso has sentado, pero lo que sí que estoy contigo es que cada vez hay más mediums y más canalizadores. Aquí el que quiere darse a conocer un poquito bien y ganarse un poquito la vida, lo que tiene que decir es canalizador, que canaliza. Y que para eso da su opinión de las cosas y a veces se cumplen y ya con esto te puedes imaginar, ¿no? O sea, que eso es verdad. Pero sabemos que el mundo espiritual tiene mala mezcla con el dinero, la tiene mala. Y la puede tener buena también, pero a veces ese condicionante siempre no será algo a favor, sino será algo que puede poner piedras. Aunque hay gente que lo hace muy bien, evidentemente. Hay gente que se gana la vida con esto y sabe que lo está haciendo honradamente y que sobre todo no está mintiendo, ¿no? Y eso es fundamental. En fin, somos 100 personas en directo ahora mismo. Denis, vamos a dejar que continúes. Termino enseguida. Se te oye muy bien, ¿eh? Ahora se te oye fantástico. Nada, no he tocado. He minimizado y he vuelto a quitar. He cerrado todo, todas las pestañas, todo lo que espero que se haya recuperado todo. Espero. Venga, luego lo preguntaremos, Elsa. Si lo que acabas de escribir, luego lo pondremos. Todo lo que pueda preguntar, le preguntaremos. Venga, escuchamos al profesor. Solo termino porque así puedo adelantarme quizás a dudas o a preguntas. Lo que es muy importante ya para terminar, el mundo espiritual es una unidad, no es una dualidad como tal. Basta ya de alto astral, bajo astral, personas en la luz, personas en la oscuridad, personas atrapadas, personas que no saben que han fallecido cuando el nivel de conciencia es más elevado desencarnado que encarnado, porque la gente encarnada lo que vive es empanada, más que conectada, ¿no? Tenemos que tener algo muy claro. El concepto de fantasmas atrapados en las cosas, el concepto de muertos que no saben que están muertos, el concepto de murió de forma violenta y por eso está atrapada aquí. Solo termino con algo para poderles pasar a ustedes el testigo. Los espíritus son como las partículas del universo. No están sujetas a limitaciones, ni de tiempo, ni de espacio, ni de ego, ni de cuerpo. Es decir, los espíritus tienen el don de la ubicuidad. Pueden estar en cualquier sitio, en cualquier momento y a la vez. No tienen limitaciones físicas. Le duele no sé qué, o todavía arrastra una enfermedad de, o dice que todavía le duele o que le falta no sé qué carencia física. Una de las ventajas de poder desencarnar es que no nos llevamos nada del plano físico, mental, emocional y etérico que vivimos aquí en la Tierra. Y eso también son ventajas. Cuando digo que no hay límites en el tiempo, es porque no se puede quedar atrapado en los años 60 o atrapado en una discusión de hace 2 días o dedicado solamente a predecir el futuro, porque el futuro, el tiempo no es lineal, es curvilíneo y pueden llegar a saber cosas del pasado, del presente y del futuro al mismo tiempo. Y por último, y no menos importante, no tienen limitaciones de espacio, son partículas. Por lo tanto, no pueden quedarse atrapados ni en una iglesia, ni en un castillo, ni en un búnker, ni en un sótano, ni en todas estas películas de los Warren, que tan divertidas pueden ser porque yo realmente más que de miedo me parecen películas de risa. Y me lo paso muy bien. Simplemente porque sé que detrás de esa película es una película, no es verdad. Supongo que las personas que desconocen lo viven como verdad y por tanto convierten esa angustia en la suya. Espero que claro, podríamos estar mucho tiempo, pero ya saben que el tiempo aquí es limitado. Eran las pinceladas que yo quería compartir con el grupo para poder por fin que las personas se centren, que descubran que sus hijos, que sus parejas, que sus padres, que sus abuelos, que los nietos, que sus mascotas se encuentran bien, que están en paz, que están no esperándoles, sino esperando el momento de poderse encontrar con todos y cada uno de nosotros. Y que hasta que llegue ese momento no necesitan nada de nosotros. Ustedes no pidan al cielo ayuda para los espíritus. Pidan a los espíritus que el cielo nos envíe ayuda a nosotros, que falta nos hace en este mundo de locos, que a veces da señales de estar loco y no hay cura para la locura. Y esto es lo que yo quería el otro día escribir en un artículo y ya que me dejaban hablar, pues quise compartirlo aquí. Ahora sí, Luis y equipo. Yo tengo una pregunta. No, tengo varias. Pero tengo una. Aquella persona que no ha creído nada en su vida, que no tiene sensaciones de que existe ninguna otra vida, que tiene una religiosidad vana y se muere.
y se muere, y a partir del momento en el que muere, ya se convierte en espíritu y está en la luz, según me acabas de decir tú, ¿no? Ya ha entendido todo, ya todo lo ha comprendido. Solo por el mero hecho de morir. Ya sabe todo. Ya sabe que ha muerto, ya está en la luz. Esto es lo que acabas de decir. Correcto. Lo que ocurre que como tú, cuando terminas tus cursos de EGB o de la universidad, cuando acaba el curso sabes qué asignaturas has aprobado y qué no. Pues lo mismo en los espíritus. Sé perfectamente quién soy, recuerdo mi yo superior, es decir, quién era yo antes de nacer, pero cuando me pasan las notas de la Tierra, de tu última vida, dices, matemáticas, idioma, mira, biología y ciencia, sí. Bueno, hay alguna suspendida, ¿no? Se llama karma, a volver a bajar. Entonces, no importa, sea religioso, no importa que tú no creas en Dios. Lo que importa es que Dios cree en ti. No importa tus creencias. Con lo cual, en la Tierra, según tú, en la Tierra no hay ningún ser sin karma. Estamos todos... Pueden haber seres que son avatares que bajan libres de karma para guiar a la humanidad. No digas eso, que mañana tenemos 3 avatares que dicen que son avatares. Gautama Buda... Bueno, menos mal, porque mañana van a salir 3 avatares, ya verás. Pero todo el mundo ahora... imagínense que si hay un 3 o 4% de avatares en el mundo, no hay 2. El 4 o 5% de 8.000 millones son muchos miles de avatares. Lo que pasa es que aquí hay tanta gente iluminada que solo les queda vender lámparas, porque no les queda vender otra cosa, porque todos son bombillas e iluminaciones. Pero, aun siendo, contestándote Luis, que vengan libres de karmas, cuando encarnan, están sujetos a los principios universales a los que estamos sujetos todos. Por lo tanto, no es que nazca iluminado y parta iluminado, sino que puedes nacer, encarnar con ciertas condiciones y ventajas que luego a lo largo de la vida pueden acabar diluidas en un vaso de alcohol. Entonces, aquí no se libra nadie. No, ahora hablaremos todos, todo el equipo y la gente que está ahí detrás. Hay alguna preguntita también que luego diremos y que, bueno, a mí me encanta que la gente tenga diferentes puntos de vista o al menos una opinión. Pero sí que has metido el dedo en la llaga. Sí. Vamos a decir que has cogido el dedo, que hay una llaga y que has dicho, pues la voy a meter y vamos a salir aquí entre chispas y demás. Es cierto que lo que hay hoy en día entre mediums falsos, canalizadores que no canalizan y gente que se obsesiona con las cosas conspiranoides y que venimos de los reptilianos o debajo de... Todo esto tenemos un mejunje aquí en la Tierra bastante interesante, que por cierto dicen que vamos a ascender a una 5ª dimensión y yo desde que lo escuché aún me estoy riendo, porque claro, con este mejunje de cosas, ¿cómo se le ocurre al planeta Tierra ascender a ningún sitio? Pero bueno, vamos a dejar eso al lado. Vamos a empezar a llamar a los colaboradores y a todo el mundo que quiera decir algo, por favor que lo haga a través de sus comentarios, tanto en Facebook como en YouTube. Pueden comentar el vídeo, que sea lo que sea, yo lo voy a leer. Vamos a empezar, venga, por Tarragona. A ver, Josefina, que se reía antes de lo que yo decía. Vamos a ver qué cuenta, qué nos cuenta, qué ha escuchado y qué quiere decirnos. Buenas noches, Denise. Hola, linda. Bueno, me encanta todo lo que has dicho, que tengas ese valor de poder expresar esto. Y yo te quería preguntar, ¿cuánto daño se hace a las personas con estas informaciones y estas creencias, como tú has dicho, ¿no? ¿Hasta dónde llega lo que se puede dañar? Pues llega hasta quitarles su propio patrimonio, su propia escritura de su casa, poder decir que sus hijos o sus seres queridos están atrapados en una oscuridad. Y esto es como las empresas de alarmas. Primero te regalan el miedo para luego venderte seguridad. Y en el mundo espiritual sucede lo mismo. Si tú crees, hay un resquicio mínimo de esperanza de creer que algún ser querido tuyo no se encuentra donde debe, se encontrará el modo de expoliarte con ello. Daño hasta de provocar suicidios. Es decir, decirle a la gente es que está sufriendo mucho y necesita ayuda y pensar a alguien, pues mira, me salgo yo de mi cuerpo y lo ayudo yo. O sea, situaciones como para escribir libros. Ya no, como decía Luis, ya no solo intereses económicos. Es que la gente utiliza el argumento de soy canalizador como sinónimo de no puedes debatirme porque yo tengo la verdad absoluta y tú no. Cuando realmente la canalización implica que digas algo que solo conoce el otro y que solo un tercero debería revelarte. Que no son mensajes de cold read, de lectura fría, que le puede servir a cualquiera. Entonces, estamos en un boom donde hemos pasado de la formación profesional
a la formación no profesional. La gente hace un curso de fin de semana y el lunes se cree el iluminado de turno. Y no solo amortiza el curso, sino que hace una carrera con todo ello. Pero no conectan de verdad. Entonces cogen a la gente que ha tenido problemas y ya está. Mi hijo falleció. Uy, hijo. No suelen meterse con señores de 99 años. No tienen mucho por dónde rascar porque consideran que es ley de vida. Pero cuando ya hay alguien que parece que en los esquemas de la dignidad de la muerte no cumple con sus estándares, ahí ya tenemos el conflicto servido. Sí, y luego, Denise, yo he observado también en los años que llevo y conozco a personas que algunos dicen que tienen un don o que tienen, bueno, tienen algo especial, que en principio parece que son, bueno, la palabra bueno y malo no la contemplo, pero que tienen buena intención, ¿no? Pero que luego en un momento dado ves lo que hacen y ahí no ves buena intención. Quiero decir, el don puede también hacer grandes manipuladores a esas personas, o sea, que al final ese don se convierta en algo no bueno para ellos. Claro, como bien has dicho, el mundo espiritual no juzga. No juzga. La gente se cree, como es mala persona, le quitarán el don. No le van a quitar porque él no tiene un don. Es un medio, un instrumento, no es suyo. Y aunque sea bueno o malo, llegará un momento en que su energía no aguantará ese estado vibratorio y le quitarán eso que él considera dones. Pero tenemos que separar al cantante de la persona. Esto estamos viéndolo en la época actual, donde alguien cantaba muy bien, pero luego era alcohólico, drogadicto, puntero. Entonces dices, el personaje no es todo el ser. Yo ahora valoro el trabajo de alguien por su comportamiento humano. Lo que ocurre es que la espiritualidad lo que pide es dar ejemplo, ser ejemplo. A las personas no se las tiene que medir por lo que dicen, sino por lo que hacen. Entonces tú podrás decir, tiene buena intención. Ya, chico, pero dicen que las cárceles están llenas de gente con buena intención. Es decir, aquí lo que importa es la verdad, la coherencia, la sabiduría. No que tú hagas un curso y yo quiero ayudar al mundo, pero para ayudar al mundo tú tienes que estar preparado a ayudarte a ti y haber superado tus propias sombras. Entonces, en fin, esto es un despropósito. Cuando yo he ido a muchos psicólogos, siempre les he hecho la misma pregunta y me han echado de la consulta. ¿Pero usted es un psicólogo de verdad o un psicólogo de papel? No han entendido la pregunta. Sí, que usted acabó la carrera, ha colgado el título y se ha puesto a atender. No ha acabado la carrera, se ha puesto en terapia y cuando usted ha trabajado todo lo suyo se ha puesto a atender. A eso me refiero. Entonces, si usted no es capaz de limpiar sus propios fantasmas internos, ¿cómo va a limpiar los míos? Es absurdo decir que yo no me hablo con mi padre cuando dice su padre que está aquí a su lado que usted estuvo 20 años sin hablar con el suyo. Es cierto, ¿no? ¡Pum! A la calle, ya no me cogen más. ¿Por qué? Es que mira que decir estas cosas, Denise, por favor. Claro, hostia. Bueno, claro, puede haber de esto y de lo otro. Puede haber de todo. Puede haber gente que lo hace bien. Puede haber gente que la hay. Puede haber gente que ayuda con toda su buena intención. Aun creyendo que tiene ese don. Aun creyendo tantas cosas, ¿no? Estamos en un planeta en evolución, no lo olvidéis, y yo esto siempre lo tengo muy claro. Estamos en un planeta en evolución, donde nos han metido diferentes evoluciones y estamos todos mezclados. Aquí puede pasar un poco de todo, ¿no? Como está pasando, como ha pasado desde la eternidad. Venga, Josefina, gracias. Vamos a continuar con más colaboradores, a ver qué nos cuentan. Desde Barcelona, Ana María Santos, aquí tenemos. Hola, Denise. Hola, linda. Verdaderamente sí que ha sido un bombazo. Lo que importa, Ana María, es la intención. A quien realmente le sirva para crecer, le crecerá. Y quien se ofenda, dice que ajos come. Claro, Denise, yo creo que en cierta manera lo que estamos hablando, tú hablas de timadores, no estás hablando de mediums, estás hablando de timadores que los puedes encontrar en cualquier aspecto de la vida. Pueden ser abogados, médicos, farmacéuticos, vendedores. También, Ana María, mediums que han sido mediums o han canalizado bien, pero luego han aportado su doctrina. Es decir, yo canalizo, te doy mensajes de verdad, pero luego creo una secta o pseudoescuela o pseudocorriente en torno a mí, que no es derivada de los espíritus,
sino, es decir, los espíritus han sido mis avales empresariales para que yo luego, cuando esos espíritus se marchen, pueda seguir con ese aval empresarial. Volvemos hablando de lo mismo. Entre la intención y el don. No solo timadores, sino que tú puedes decirme, no, yo he conocido gente que canaliza de verdad, sí, y luego mira el entorno. Sí, seguimos hablando de timadores. Timadores de un tipo, timadores de otro. Yo veo que tú tienes tu forma de expresar y explicas, pero también sé que hay otras personas que explican de otra manera. En el África ven la muerte de una manera en los espíritus, en Hawái de otra, los indios americanos de otra. Claro, al final tu visión es una visión, ¿sí? Porque claro, nunca puedes cuando tú das cursos, claro, ahí estamos. Cuando tú das cursos, claro, ¿de qué das cursos? No formas a mediums, no formas a personas para poder ser medium, porque si y hay un poco de controversia, ¿no? ¿Qué haces en los cursos? Es que o lo desarrollas o no lo desarrollas. Solo hay dos tipos de mediums, los que lo son y los que se creen que lo son. Y al fin y al cabo la diferencia entre uno y otro es la verificación de la información con el pasar del tiempo, no hay otra. Entonces, al fin y al cabo, es obvio que hoy solo puedo hablar de mi punto de vista, porque entonces estaría hablando de he leído, alguien me dijo, porque yo tenía una maestra que me contó. No. Yo he vivido esto. Y el plano espiritual, desde la visión, siempre he creído que nosotros vemos el mundo espiritual como reflejo de nuestra evolución espiritual, ¿eh? Sí. Por lo tanto, yo veo el mundo espiritual como amor y luz. Hay gente que lo ve como los cazafantasmas, los critters, los gremlins y las sombras del Kutran. Pero bueno, no es que lo vean, es como son. Igual que nosotros no atraemos lo que pedimos, atraemos lo que somos. Entonces podríamos hablar que dentro de este mundo espiritual hay diferentes niveles. Como tú has dicho, hay los que ven los del bajo astral, los del medio astral o los angelicales, podría ser, o los que canalizan con las naves estelares y los que canalizan con seres de otras dimensiones. Podría ser así. Ven lo mismo, Ana María, solo tienen que cambiarse las gafas. Claro, ahí está también el tema. Entonces, yo puedo ver un platillo volante y decir qué bonito y qué interesante, y otro ver el mismo platillo volante y que le dé un ataque de ansiedad. Con lo cual, al final... Es una frase muy importante. Incluso la luz da miedo cuando no es conocida. Da tanto miedo como la oscuridad. La gente ve a un ser de luz por primera vez o a un difunto por primera vez y se caga. Pero se caga por la desinformación, no porque sea algo malo. Acabo de ver a mi abuela, qué miedo. No entiendo por qué. ¿Te pegaba? ¿Te trataba mal? ¿Qué va? Yo la adoraba y me amaba. Entonces, ¿por qué le tienes que tener miedo? Es el mismo ser del cuerpo. Pero, Denise, puede ser que haya gente que vea ese espíritu y vea ese dolor en ese espíritu o simplemente esa energía que se haya quedado ahí impregnada. Supongo que aquí hay muchas más cosas para explicar, porque sí que sé que hay gente que trabaja con muertos que todavía no han alcanzado el camino. El barquero del que nos habla, los romanos, que nos hablan los griegos. Cualquier otra, Ana María. La gilipollez o cualquier otra. Pero esa gilipollez lleva siglos. Un espíritu que parte y que no ha alcanzado la luz. No, espíritu... Denise, esa gilipollez lleva siglos en nuestra cultura. Exacto. Entonces, aquí vino un señor que decía que había sido él el que había enviado a Satanás al no sé dónde. Claro. Y la masturbación también seca la espina dorsal. Es lo que tienen las tradiciones. Es lo que tienen las tradiciones, Ana María. Que al final las heredamos de palabras en palabras y yo soy barquera. No. Tú lo que haces es dar calma a los vivos para que se vayan con una idea distinta de cómo llegaron a tu casa. Punto. Cambias la mentalidad de los vivos. Los muertos ni están ni se les espera. He hecho una sesión donde ha venido la mamá de un niño que sufría. No, la que sufría era la mamá, el niño ya no sufre. Pero luego se ha ido con una paz monumental y equilibrada. Exacto, la mamá, no el niño, que no sufría. Bien. Tu forma de ver las cosas. Está bien. Es una forma de verlo. Lo que está claro es que yo, por ejemplo, he trabajado con mediums que no se dedican y los que me conocen saben, y no hay interés económico por medio.
No hay creencias, ni sectas, ni grupos. O sea, no hay nada de todo esto porque no se quiere dedicar, Claro. porque nació con la capacidad desde muy pequeña y lo que ha pasado ha sido que lo ha pasado pues, regular, ¿no? Y ahora tiene Lo miedo. maravilloso. Claro, las gafas. Si no nos limpiamos Sí, lo las maravilloso, gafas, primeras lo maravilloso es percepciones- poder ver a toda esta gente, a todas las personas que tienen esas gafas diferentes. En eso tiene Claro. razón, Denis. Cada uno lleva sus gafas y lo maravilloso es poder escuchar a todos. Eso es genial. Gracias. A ti siempre, Nina. Bien, continuamos escuchando las formas distintas de ver las cosas, ¿no? De sentirlas. Porque sí que es verdad que a pesar de que podemos escuchar y estar más o menos de acuerdo con lo que dice el profesor Denis Astelar, está claro que sí que es cierto, y eso es una evidencia de que hay manipulación, de que hay gente que dice que tiene un don y no es verdad y lo sabe. Eso es lo que tendríamos que levantar, ¿no? Y levantar las faldas, por llamarlo de alguna manera. Vamos a leer antes de continuar alguna pregunta y alguna que tengo por aquí. Vamos a empezar con el Sacabo, que dice una pregunta para Denis Estelar. Yo soy de las que opinan que no todo el mundo tiene por qué canalizar. Cada uno tiene sus dones. ¿Qué opina él de esta moda de que todos quieren ser, bueno, acabo de decir, que todos quieren ser mediums y que los mediums bajo talleres aseguran que pueden ser don o doña canalización? A mí no me gusta y me da mucho respeto. Muchísimas Todos somos gracias. especialistas. Es lo que acabas de decir, más o menos, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. Sí, hay muchos tipos de dones. Lo que ocurre es que la canalización mueve mucho dinero y está muy buscada. Y el mundo espiritual es de la oferta y la demanda. Que hay ahora mismo atrae la sanación, pues se buscarán sanadores. Que la gente busca mediums o videntes, pues buscarán videntes. Pero luego hay mucha gente que tiene otros tipos de dones como empatía, respeto, humildad, honradez, valor, gratitud, cariño, pero esos dones que deberían ser más valiosos, pues la gente no los busca y quien los tiene no los valora. Entonces estoy de acuerdo contigo, estamos en una época en que hacen cursos de mediums como quien hace cursos de astronauta y no todo el mundo puede ser astronauta, lo siento. Eso es así. Ahí estoy completamente de acuerdo. Se hacen cursos para mediums o para despertar sensibilidades y esto yo también creo que bueno. Montserrat Estivillola, buenas noches. Dentro de mi corazón siempre he pensado que has dicho, y muchos de los que estamos aquí que también lo piensan. Pero también me gustaría preguntarte, ¿por qué el mundo es así de loquillo? Si yo supiera eso, sería algo más que un profesor. ¿Qué es lo que qué es lo que nos lleva a estos estados? Y parece que a nosotros nos incumben, no lo estoy entendiendo bien, pero vamos a ver lo que está pasando. O sea, seguimos adelante, sí, claro. Y seguimos haciendo nuestro camino aquí, al menos lo intento. Gracias por aclararnos, al menos a mí he entendido lo que has explicado. Bien, bueno, si al final está claro dos cosas. Uno, que en el mundo espiritual, en esta vida en el que estamos, se ha acostumbrado, por lo que sea, a manipular y a juzgar todo lo que no sea lo que él cree. Esto es una. El ego le dice a la gente, tienes que decir lo que piensas. Y lo dice porque yo tengo que ser como soy y tengo que defender. Tú no estás en el mundo espiritual, tú no te estás trabajando cero. O sea, tú estás ahí, tu ego, Claro, estás revolucionado. La sinceridad sin tacto es crueldad. Claro, Y Monse, ¿quién te el mundo sinceridad? y el mundo está loco, Monse, porque la gente compra lo que otros le dicen, no lo vive por sí mismo. Cuando tú ves en las noticias si llueve, tu obligación es mirar por la ventana y mirar al cielo, no creerte lo que te dicen. Por eso el mundo está así de loco. Claro, exactamente, no creer lo que te dicen es fundamental. Seguimos con más colaboradores. Si hay alguna pregunta más, si podéis ponerla aquí. Aparte de que hay alumnos del profesor de Denis que nos cuentan por su experiencia con él, ¿no? Que está muy bien. Cristina Sánchez, por ejemplo. Siempre hablábamos con lo que nos han contado, pero no por lo que nosotros hemos vivido en primera persona. Claro. Todos hemos vivido cosas. Yo he tenido muchas experiencias a nivel espiritual, ¿no? Por lo cual yo no tengo ninguna duda en mi fe. A mí no va a venir ningún invitado a este programa, ninguno, que me mueva ni un solo ápice en lo que creo. Porque lo he vivido. Llevo muchos años viviéndolo. Y tiene mucho que ver con lo que ha dicho él. Dentro del mundo de los espíritus, de la mediumnidad, del trabajo, nadie me va a mover en mi fe. Yo no voy contando ni manipulando a nadie, pero nadie me va a mover ni un solo milímetro de mi fe, con mucho que lo intenten. Con lo cual, no lo intenten. Seguimos, venga. Montserrat Estivill, ahí tenemos. Hola, buenas noches, Montserrat Alcidella. Ay, perdona, Alcidella, que he dicho Estivill. Madre mía, Estivill. Estivill era una que no he ido antes. Se te cruzan las ondas, Luis. Se me va cruzando todo. Venga, te dejo aquí con el profesor Denis. Denis, quería preguntarte, venimos aquí para evolucionar, evidentemente, espiritualmente como personas. La pregunta es,
la persona es una cosa y el don que tiene la persona es otra cosa, ¿no? Yo siempre digo que el ser humano anda con dos piernas. Siempre va a la par la personalidad que le falta, una serie de carencias, a un don que puede tener más elevado. ¿Puede suceder esto? La respuesta es no. Hay gente que puede ser una gran medium y tener más ego que un campo de fútbol. Hay gente que puede ser un gran canal espiritual y luego ser una niña consentida, mimada e inmadura. Y lo digo por personas que he conocido, ¿eh? Gente que puede canalizar muy bien y luego les pierde el dinero. Es decir, que si no ganan lo que quieren o no le dan lo que quieren, no hay don y ellos deciden como si decidieran ellos, hasta que el día en que se les cierre el grifo, a ver a qué se dedican. Entonces, no va a la par, porque una cosa es el tipo de diamante que eres y lo otro es lo pulido y la cantidad de pulido que tú te has trabajado. Puedes ser un diamante en bruto, alguien con una gran capacidad, pero que no tiene capacidad de comunicación, que no tiene empatía, o que no sabe cobrar, o que le da vergüenza, o que no sabe estar de cara al público. Es decir, puede ser un gran canal y tener 800.000 cosas por trabajar. Y claro, por eso tenemos que trabajar con las dos piernas, pero una después de la otra, a la par, porque si no, no avanzamos. Cuando vas a la luz, cuando regresas a esa luz primordial para todos, decías, esta asignatura está aprobada, esta asignatura no está aprobada. ¿Qué pasa con ese don que has evolucionado más en la Tierra y esa personalidad que has sido a menos, vamos a decirlo así, ¿no? Por egoísmo, por ego, por orgullo, por lo que tú le quieres decir. ¿Qué pasa al regreso a la fuente? Mira, lo bonito es que el ego es mortal. Es decir, nace aquí y aquí se queda. ¿Qué pasa con los dones que nosotros nos llevamos al otro lado? Que se nos devuelven la siguiente en caso de volver. Y esto es muy importante para comprender la infancia. Cuando yo tenía 7 años y yo veía espíritus, les decía, ¿por qué me habéis dado este don? Y ellos me decían, nosotros no te lo hemos dado, te lo hemos devuelto. Ya lo tenías. Y entonces hay gente que con 50 años haciendo yoga, que no ve 3 montados en un caballo, y luego tienen un hijo que a los 6 meses ya habla con todos los seres celestiales existentes. Y deben pensar, ¿pero por qué él y no yo? Pues porque él ya trae de otras vidas un trabajo, aunque tenga su ego igual, porque en cada nacimiento tenemos ego nuevo. De tal manera que, ¿qué es nuestra iluminación? La suma de todos nuestros egos. Es maravilloso. Pero claro, los dones cada vez van a más perfección y a más evolución, porque eso es lo que dicen, que la veteranía es un grado. Cuando más vidas llevas, más dones desarrollas, claro. Vale. Y como medium que eres, la pregunta es porque últimamente he oído a personas que dicen que la partida a la luz o la venida de los seres espirituales a esperar a los familiares ha cambiado. O sea, esta frecuencia también ahora está siendo un paso diferente. ¿Sabes algo? ¿Puedes contar algo de esto? Tendría que escuchar a qué argumentos se refieren. Ya te digo, con la presencia de difuntos en nuestra vida puede ser la anunciación de que alguien se va a ir y que nos están preparando, de que es un ciclo natural. Hola, estamos aquí, vamos a pasarnos un par de semanas y luego nos vamos con quien tal. Y luego nos vienen a ayudar a procesos karmáticos, a esas asignaturas suspendidas que he nombrado antes. Y por tanto, nunca es malo recibir visitas de los espíritus, solo que cuando vienen nos tenemos que hacer trabajar. O sea, vienen a hacernos currar. Y el que no ha visto nunca nada, ni ha percibido nunca nada y nunca cree en nada de eso, muy bien. Significa que los espíritus vinculados a él siguen su camino y él el suyo. O sea, que en paz, en gloria, todo bien. Y los abortos en el otro lado, en la luz donde sea, ¿qué evolución tienen? ¿Siguen creciendo en el otro lado como crecemos aquí? Cuando dices abortos, ¿te refieres a naturales o voluntarios? Naturales. Pues evidentemente, si a alguien como tú en la próxima vida solo le queda aprender el amor incondicional de su mamá y eso con 3 meses en la barriga te bastan, ¿vivirías más para seguir teniendo margen de tiempo para cometer más errores? Un curso rápido. Solo me queda una asignatura, no voy a comerme todo el año. Puedo hacer un taller rápido de mes y medio, entrego mi trabajo de síntesis y me voy, ¿no? Pues lo que para el espíritu es una liberación de alta evolución, es un verdadero drama y desastre humano en la Tierra, claro. Sí, claro. Como ya he dicho, hoy es el mundo al revés. Los grandes dramas de la Tierra son las grandes películas del cielo.
Quédense con eso. Gracias, Denise. Gracias a ti por existir, Linda. Gracias, Monse. Bueno, hablábamos antes, o has hablado, hay todavía más colaboradores, del tema del karma. Y como lección no aprendida, como algo que queda pendiente por aprender. ¿Sería eso más o menos el karma? Con lo cual hacemos, cuando encarnamos por primera vez, tenemos todos los karmas del mundo, porque evidentemente no tenemos voz como monitos, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa cuando venimos por primera vez? Que nos hacemos daño unos a otros porque no hemos aprendido absolutamente nada. ¿Qué haces tú cuando tienes 13 años? Hacer daño que a veces con 50 no lo vas a hacer, porque has aprendido cosas que con 13 no tenías. No significa que con 13 fueras malo. Significa que tus valores, tu respeto, el civismo, todo eso no lo tenías, que cuando tienes 50 años y miras para atrás y dices, madre mía. Entonces, como ves, todo esto es lo que nosotros llamamos karma muy resumidamente. Todo lo que me pasa es sufrimiento, tengo espíritus, veo sombras, bajos astrales, demonios. Vale, aparte de todas esas películas, ¿y tú qué tienes que aprender de todo esto? No es por qué me pasa, sino para qué me pasa. Cuando resuelvas eso, todos estos circos se acabarán, porque depende mucho de la intención. Antes he dicho aborto natural o aborto voluntario, depende de la intención. Cuando uno aborta puede ser de buenas intenciones o de malas. En la intención es la clave de toda acción. No importa lo que hagas, sino por qué. Muy bien, seguimos con más cosas, más preguntillas, luego haremos más preguntas que hay por ahí. Tenemos también a Lorenzo Arroyo de Tarragona. Lorenzo. Hola, buenas noches, Denise. Lorenzo. Bueno, una de las preguntas que te iba a hacer casi la has contestado, ¿no? Pero la otra es, ¿qué pasa con todas esas personas que están aquí de alguna manera, pues se dejan llevar por el ego y hablan cosas que no deben ser? Cuando estos trascienden y se van a otro lado, ¿qué pasa ahí? Ahí hay un juicio, los catalogan, tú vas a penitencia tanto tiempo. ¿Qué ocurre con eso? Cuando uno hace daño a otro, es una decisión voluntaria. Es decir, nadie hace daño por error, lo hace porque hay una intención. Cuando uno hace daño a otro es porque hay una lección que no ha aprendido. Por eso no se le juzga, simplemente se le suspende la asignatura. Oye, alguien antes de cruzar hizo mucho daño al mundo. No se le va a juzgar por ese daño. Se le va a juzgar de qué lecciones no ha aprendido que provocan que haga ese daño. Cuando alguien hace el bien, nunca le preguntamos por qué. Pero es que cuando hace el mal tampoco. Oye, ¿has roto esto? ¿Por qué? O alguien ha ayudado a alguien, ¿por qué? Y dicen, pues porque me hace sentir bien, porque me hace sentir útil. Entonces, ¿por qué haces daño? Cuando descubramos esa respuesta, es decir, asesinos, violadores, todos los que cruzan también van a la luz. Entonces, y no se les juzga. Y claro, con karmas pendientes y reencarnación, reencarnación, reencarnación. ¿Qué condena adquieres más que estar en la rueda del samsara de las reencarnaciones y no poderte quedar nunca en la luz porque eres un mal alumno? Porque no aprendes y vuelves a bajar y no aprendes. Y al final alguien se ilumina en 30 vidas y tú tardas 30.000, que no es problema, porque al final la iluminación es solo cuestión de tiempo. Pero, hostia, ¿cuántos latigazos te va a dar la vida para que aprendas por mal alumno? Es decir, el cielo no te juzga, te juzgas tú en un espejo, en tu conciencia, viendo tu película y dirás, madre mía, qué peliculón que he hecho. Es decir, que el peor tribunal que puedes tener cuando abandones tu cuerpo eres tú mismo. Otra cosa es la mediunidad, esos dones o esas sensibilidades, eso se puede aprender, viene heredado a nosotros, venimos a esta vida con ese don, o lo hemos tenido antes, o se puede aprender aquí. Ahora, vale, hago un curso a mí me gustaría ver cosas que no veo. A veces siento algo que no tengo explicación para mí y con kinesiología testo y a veces me parece coherente lo que testo, otras veces no encuentro coherencia, ¿vale? La pregunta es, ¿yo puedo aprender eso en esta vida con un profesional que se dedica a eso o no? Eso lo tienes que tener ese don como tú o algunos otros que dicen yo a los 7 años, yo a los 15, yo a los 14. O si no se te ha despertado eso y a tu edad ya no lo vas a tener. Muy buena pregunta. Cada uno de nosotros tiene unas determinadas fuentes de energía que llamamos chakras a lo largo del cuerpo, que son principalmente 7 grandes y conocidas.
El sexto chakra de 7 es el tercer ojo, que tiene que abrirse para poder darte esos atributos, esos dones que nosotros llamamos clarividencia, mediumnidad, conexión energética. ¿Qué ocurre con eso? Que el tercer ojo es el sexto. Significa que hay que desarrollar 5 chakras antes, 5 vórtices, 5 máquinas que hay que abrir y afilar y desarrollar antes de llegar a eso. ¿Qué ocurre? Que no se llega en un día. Y como le contaba también a Montserrat, cuando ya en esta vida ya tienes tus dones abiertos, tu tercer ojo abierto, verás sin cursos, sin libros, sin mentores y sin nada. Pero como bien dices, si de tus 7 chakras vas trabajándote por el 3 y tú haces 27.000 cursos del 6, no es el del 6, es el del 3. Y luego tienes que abrir el 4 y luego el 5. Y a lo mejor dentro de 20 vidas ya abrirás el 6. ¿Qué ocurre? Que no es una meritocracia la espiritualidad. Meritocracia me refiero, no es como un gimnasio, que tú te apuntas y a los 3 años tienes músculo. Aquí no. Aquí te gastarás toda tu vida, todo tu dinero y sacrificarás toda tu vida en un monasterio de mediums y te morirás más ciego que el que va con un perro guía. Porque realmente si no es tu vida para desarrollar ese chakra porque hay otros, nunca lo trabajarás. Por eso lo importante es vivirlo y aceptarlo. Y lo que venga. Oye, me encantaría ver, pero mientras no veo, voy a estudiar, voy a cultivarme, voy a compartir. No todo el mundo puede ser todo en una misma vida, porque entonces no habrían profesiones, todos seríamos lo mismo. Entonces, ¿puedo trabajarlo? Sí. En esta vida, no. A veces en esta vida, a veces ya la trabajaste en el anterior y lo traes heredado, o te costará algunas vidas más. ¿Se puede conseguir con un curso? No. No es meritocrático. No alguien viene y te clava un lápiz en el tercer ojo y ya te lo abre. No. Te frustrará, porque te hará meditar, te hará conectar, te hará recibir mensajes y no recibirás nada. Pero bueno, lo habrás intentado, como quien sube a caballo y se da cuenta que la hípica no es para él. Pero entonces, ¿todos tenemos esas capacidades? Sí. ¿Las podemos desarrollar todos en la misma vida? No. Bueno, yo me he encontrado por mi trabajo en diferentes sitios, sobre todo en un centro médico, que venían muchas personas, que muchos mediums, precisamente eso que dices, sus chakras no estaban bien centrados en algunos. Y también he tenido la oportunidad de que hayan venido swamis, o sea, gente que en la India, en otros países tienen un palaciete y que son capaces de meditar y de ver y que también cuando han venido a este mundo terrenal, cuando han venido y los hemos mirado, pues mira, es que me molesta aquí, uy, tiene... Pues oye, es verdad, a veces hemos necesitado un traductor porque yo no entiendo indio y inglés tampoco, pero con un traductor iba diciendo, pues, oye, pues es verdad eso que dices, ¿no? Y mi sorpresa fue que muchos de ellos no estaban tan equilibrados como yo me imaginaba, porque unas personas que son capaces casi de levitar y después a veces caen en esos tropezones o en esas piedras humanas, ¿no? Entonces, eso es así. Uno puede estar ahí arriba, pero en un momento determinado pues puede tropezar y caerse aquí y no sabe levantarse en su momento. Yo pensaba que a estas personas nunca les dolía nada, siempre estaban perfectos, porque pues no, tampoco no. No me puedes preguntar lo que tú has vivido en primera persona, porque los fanatismos, los extremos no van a ningún sitio. No. Puedes meditar 50 años y aprender a flotar y luego ser incapaz de dar los buenos días a alguien, o tener una pareja estable, o saber lo que es el placer físico, o disfrutar de una risa con amigos, o aceptar las frustraciones cuando alguien te dice no. Entonces, ¿de qué te sirve volar si no tienes los pies luego en el suelo? ¿De qué te sirve? Bueno, otra experiencia es que muchas veces todas esas personas que tienen unas capacidades increíbles y que ellos a lo mejor son muy humildes, pero el entorno que está con ellos lo tienen endiosado, los tienen en un púlpito tan alto que a veces desde fuera vemos decir, bueno, es que esa persona no es él, pero se comporta como los demás quieren que se comporte. ¿Eso por qué es? ¿Porque energéticamente eso se les pasa o porque su ego también se alimenta o se retroalimenta y dicen, bueno, yo a partir de aquí, yo creo que conscientemente no lo hacen o con buena intención, pero ya has dicho tú antes y es verdad que yo siempre digo lo mismo, que el cementerio está lleno de buenas intenciones, porque le he querido dar un bofetón en la cara, pero se ha caído, ¿sabes? Y se ha muerto, se ha matado. Entonces no es
Entonces, eso es así, son ellos que en un momento determinado baja su sistema inmunológico, su sistema nervioso o su sistema energético, y entonces sí que se creen eso, que son capaces de que les digan, pues eso, que le hagan todo, llevarle la comida, que se siente, que le pongan los pies a una altura, bueno, todas esas cosas. Al final enfermarán porque el síndrome del impostor se los comerán por dentro. Y la primera pregunta es que todos, desde nuestra infancia, queremos ser amados y aceptados por nuestra tribu, por nuestra familia. Entonces, a veces te comportas como un dios porque eso hace feliz a tus papás, a tus familiares o incluso a la sociedad que te rodea. Y adquieres un papel o un rol que no es el tuyo, pero es el que te han asignado. Y te sientes aceptado, te sientes valorado y de hecho te sientes mal cuando te quitan de ese rol porque luego la gente pues no te rinde pleitesía, no te da amor. Y lo único que queremos es ser amados y ser correspondidos. Y si para eso en la India hay que ser un swami, un gurú o un iluminado, pues eso es a lo que buscan. Todos buscamos ser aceptados y amados. Pero claro, no podemos agradar a todo el mundo. No todo el mundo tiene buen gusto. Eso desde luego. Muy bien, yo te estaría haciendo preguntas toda la noche, pero imagino que el tiempo no sé cómo va. ¿Qué podemos hacer para mejorar? ¿Qué podemos hacer bajo tu concepto de tu experiencia? ¿Qué podemos hacer para mejorar un poquito más? Todo el mundo que te está viendo ahora en este momento, de su casa, que te escuchará el viernes, ¿qué podemos hacer para mejorar? Pues mira, desarrollar uno de los dones del ego más infravalorado del planeta Tierra, que es desarrollar el sentido común. Nosotros tenemos todos mínimo 2 dedos de frente. Mínimo. Hay gente que tiene 4 dedos de frente, pero mínimo 2. Utilizar esos 2 dedos de frente para ver que hay cosas que se dicen que no son coherentes, empezando desde la iglesia, pasando por el budismo, por el islamismo, y cuando más estudias, más te das cuenta que todo cojea. Porque si Adán y Eva fueran los primeros hombre y mujer, ¿por qué nacieron con ombligo? Sí, estoy completamente de acuerdo. Y preguntas que no encuentran soluciones, 40.000. Pero sí. Bueno, hombre, se sabe ya que Adán y Eva es todo mente, eso es una metáfora. Pero bueno, sí, es una buena manera de decir que hay que pensar las cosas, que no cualquier chorrada que se escuche por ahí no podemos darla por válida, con mucho que venga de alguien que dice ser iluminado, pero de nadie. Es decir, aquí somos todos seres humanos que estamos en la Tierra para pagar karma. Todos. Claro, y luego pagamos pues todos esos, que son hallazgos, fraudes, estafadores, tal, pagamos todo lo que hace pues la mayoría, y es lo que hay. Estamos para aprender, con lo cual creernos a cualquier persona a pies juntillas y ensalzarlo como tal. Hombre, esto ya no estamos en la época del toro dorado, ¿no? De Moisés, de aquello que ensalza. No, ya estamos más en lo que ha dicho él, ¿no? En usar la lógica, y si tú quieres aprender en el mundo del espíritu, hazlo, pero no hace falta que busques gurús. Porque ya gurús, yo he visto grandes gurús con grandes lecciones espirituales que han caído mucho y han caído los primeros. Con lo cual, bueno. Así que muy bien, qué interesante está siendo todo. Vamos a ver si pone por aquí alguien más. Soy el Juan. A ver, que él es el Juan. Y dice, si lo que más estoy aprendiendo con el maestro Denis es a discernir, muy bien. Pienso diferente, aunque no levitas. Ostras. Esto, estoy encantado con sus enseñanzas. Muy bien, hombre. Pues sí, es muy interesante esto de no levitar o levitar. Yo no sé si quiero levitar. A lo mejor es que quiero levitar. Gracias, Lorenzo. Vamos a subir también ya a Josefina y vamos a ir despidiéndonos del señor Denis. Hola, Josefín. Pero tú y Josefina, ¿levitas? No. Si pones el micrófono, a lo mejor hasta te oímos. Sí, creo que está muteada. A ver. No, yo no levito, no, Luis. Yo lo que quiero es estar con los pies en la tierra y mirando al cielo, pero con los pies en la tierra. O sea que no levito. Soy muy normalita y cada día... Por ejemplo, ¿cómo se está con los pies en el suelo? No digo tú, digo gente que habla, por ejemplo, de que vienen naves espaciales y le cuentan cosas. Cualquier persona de la calle te diría, pero ¿cómo puedes decir que estás con los pies en el suelo si dices que recibes mensajes de los ángeles, que ha bajado uno que se llama Miguel y que va con una espada y tú lo ves y a la vez dices o tienes el valor de decir que tienes los pies en el suelo? Hombre, hay otros que se suben en extraterrestres, se van a ver estrellas, en fin. ¿No estamos un poco tocados todos, Denis?
del hada. Es que es una interpretación literal. Claro, cualquier canalizador te dice que está hablando con seres que no han nacido en la Tierra. Ergo, son extraterrestres. Lo que pasa es que si ya los mezclamos con ya Steven Spielberg y sus películas, pues ya creemos que todos tienen dedos que brillan y naves plateadas y demás. Pero al fin y al cabo, cualquier ser que dice estar hablándonos fuera del planeta o fuera de la realidad no terrenal, no deja de ser algo de fuera de la Tierra, claro. Pero ya mezclar eso, claro, ¿qué ocurre? Los arquetipos tiran mucho. Yo no puedo decirte, hablo con un sabio de Ganímedes, de la luna de tal. Es mejor decirte, hablo con el arcángel Miguel y está todo arreglado, ¿no? Es más creíble, al menos más por nuestra religión judío-cristiana, está claro, es más cercano. Muy bien, pues vamos a subir al equipo ya demasiadas ondas porque vamos a ir despidiendo, ha sido muy interesante. Damos diferentes formas de ver la vida, de ver el mundo espiritual. Es una llamada de atención que ha hecho Denis para que toda la gente se dé cuenta de lo que él cree, ¿no? De cómo tienen que ser las cosas. Y a partir de allí, pues cada uno que haga lo que le parezca, que para eso estamos con el libre albedrío. Lidia, todos, Denis, bueno, hoy has venido un poquito más guerrero que la otra vez. Ya te he visto yo más, te he visto más samurái, La confianza y el cariño y el amor del grupo, claro. Muy bien, no, estupendo, son maneras diferentes. Hemos tenido mucha gente en directo, ahora mismo hay casi 120 personas viendo el programa, ahora mismo en directo, con lo cual, para que veáis, ¿no? Que hay que darla siempre cabida a todo el mundo. Él piensa así, lo ha dejado claro y ha habido mucha gente que lo ha escuchado y a partir de aquí cada uno que saque su propia conclusión. Es así de sencillo. Nosotros ni vamos ni venimos, simplemente recogemos información y la enviamos al cosmos y que sea él, el cosmos, el karma, sus guías, quien sea, los que tengan algo que decir. Nosotros no somos guías ni tenemos que juzgar a nadie. Así que, Denis, un placer como siempre tenerte aquí con nosotros en directo. Espero que te lo hayas pasado bien, que has dicho todo lo que querías decir, que eso es muy importante. Y a partir de aquí, sabéis que Denis lo podéis encontrar en Facebook, es bastante activo además, lo podéis encontrar, él pone muchas cosas, podéis mandarle mensajes. Hay gente que me preguntaba, ¿podéis escucharlo? Sí, podéis escucharlo en directo, o sea, podéis hablar con él, mandar un mensaje y luego él ya os dirá cómo hay que hacer, ¿no? Para poneros en contacto con él si queréis. Gracias a todos los que hoy habéis estado con nosotros para ver a Denis y a nosotros y vamos a seguir. Un placer. Y Más Allá de las Ondas continúa, no te lo pierdas. Gracias, Denis. Continúa con el tarot, porque nosotros también tenemos esa vocación de intentar ayudar, ¿no? Y lo hacemos bajo un oráculo. Gracias.